ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. ¿No he visto imágenes más impactantes que las de Nepal? Muy impresionante. Tú soy muy joven, Claudio, pero hubo una época cuando se produce el desastre de Armero, en Colombia, una explosión de un volcán y más o menos lo mismo, una inundación de una gran zona, provocó un impacto televisivo por una sola imagen, por la imagen de una niña que no pudo ser rescatada en medio del agua que iba subiendo. Pero había mucho menos posibilidades de grabar. Aquí hay tal cantidad de cámaras que registran lo que pasó en Nepal que uno se da cuenta de la magnitud del impacto, ¿no? Bien impresionante porque además, claro, nosotros tenemos la idea del maremoto, ¿no? Que es una ola, pero que sin tanta altura empieza a avanzar. Pero acá hay unas imágenes del agua y el barro pasando por arriba de edificios grandes. Es bien impresionante. Y es verdad, no son solo los celulares de las personas que están grabando, hay un montón de cámaras fijas que están ahí desde antes. Sí, pues que te permiten de alguna manera dimensionar la magnitud del desastre. Ahora, Nepal tiene uno tiene que tomar estas informaciones con la severidad del caso, pero al mismo tiempo con mucha prudencia, porque Nepal tiene más o menos las mismas condiciones que tenemos nosotros. Nosotros tenemos glaciares en altura, tenemos muchísimo declive, un declive que se da solo en los países del Himalaya y que es muy, muy riesgoso, ¿no? Bueno, pero preocupa, ¿eh? O sea, ¿sí? Bueno, parte de las noticias dan cuenta de que acá en Chile hay un monitoreo constante de los glaciares y eso es bueno. Pero lo que preocupa al final es como esta incertidumbre de no saber muy bien hasta dónde llega el cambio climático, ¿no? Porque hoy día vemos esto. Yo el otro día veía las cifras de las personas fallecidas por el calor extremo en Europa este verano, que está ya empezando a terminar en el norte. Y es histórico, ¿no? Y para nosotros se viene el verano y es algo que no entendemos todavía, creo, el calor. Estamos más preparados para el frío, la lluvia, incluso las inundaciones, algo más o menos cotidiano o conocido más que cotidiano. Pero el calor no, y acá uno ve que esto es un efecto del calor, ¿no? El desprendimiento de los glaciares. Hay algo también da preocupación, así como de qué se viene para adelante que no hemos terminado de conocer. Un marcerolaguismo, digamos. Más o menos. ¿Tú crees, Claudio, que estamos más preparados para la lluvia? Ay, No, yo digo que para nosotros es algo que parece más conocido, ¿no? Yo los eventos de lluvia desde y de chico frío. viendo, claro, un aluvión, no siempre, ¿no? A lo mejor no con la intensidad o con la recurrencia que lo hemos visto el último tiempo, pero mi impresión es que hay cosas nuevas. Los incendios son más o menos nuevos, ¿no? En la magnitud que lo hemos visto, y el calor, y esto de un desprendimiento de un glaciar, me parece que es algo impactante. Sí. Las imágenes son realmente impactantes. Vienen llegando. Lo bueno es que llegó la Karina. No los glaciares, pero la Karina. Lo hablábamos con Claudio al comienzo del programa cuando llegamos. Que hace como media hora. Hace como media hora, sí. Mientras tomábamos café y hacíamos... Que este programa tiene manga ancha para los atrasos porque estamos en una avenida compleja. Pero sobre todo con los alcaldes. Yo tengo más comprensión tengo más comprensión que la de costumbre con los alcaldes. Oye, es que venir de Quinta Normal hoy día fue rudo. ¿Cuánto rato? No, me demoré como 50 minutos y en general muchísimo menos. Dime que te pegaste una pestaña en el auto. Hoy vas trabajando estudiando los temas. Qué matea. No, y les dije hace como una semana atrás que nos hacemos bullying entre los alcaldes cuando uno llega tarde, así que yo estaba esperando el bullying de mi compañero Claudio Castro. Pero nunca pensaste que iba a ser al aire. No, esto es escalado. Esto es escalado. Es una nueva etapa. Nueva etapa. Bueno, y falta alguien todavía también. No, es que hay alguien que le vamos a hacer bullying de verdad. Bueno, estamos con Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, con Claudio Castro, alcalde de Renca, y viene llegando, ya me avisaron, Jaime Belolio, alcalde de Providencia. Atrasado. Hasta ahí llegó la transversalidad.
Claro. Hasta ahí llegó la colaboración entre los alcaldes. En una semana donde los alcaldes han marcado pauta, lo hemos mencionado en otras oportunidades, distintos alcaldes están empezando a tomar un rol bastante protagonista en la discusión nacional, pero... Jaime no ha llegado, pero escribió una carta el fin de semana con Tomás Bodanovich, que es muy cercano a ustedes dos, y que generó de hecho una buena discusión, una reacción, cartas de otros alcaldes también, respuestas. ¿Cuál es la impresión que les deja la impronta que están teniendo los alcaldes en las discusiones no solo de sus municipios, sino que a nivel nacional? Vamos a ver a Belolio. ¿Sé que este Belolio? No lo vamos a apelar. Yo estaba esperando mi café, Aldo. Sí. Sí, deja tú de eso. Es por lo que vengo. Aquí ellos no pelan. Claudio, por favor. Sin pelar. Sin pelar, no, por cierto. A mí me parece que es una buena cosa, ¿no? Que los alcaldes y alcaldesas esto acá se van construyendo ciertas frases cliché, ¿no? Pero esta idea de que estamos más cerca de los ciudadanos, que conocemos, somos la primera puerta del Estado, que enfrentamos además desafíos que nuestra comunidad enfrenta todos los días, que yo diría también el mundo municipal refleja muy bien una desigualdad estructural en Chile, ¿no? Es bien paradójica y transversal además, ¿no? Esta idea de que municipios más ricos atienden a la población más rica, municipios más pobres atienden a la población más pobre. Yo diría que todo eso va configurando escenarios como de sentido común que son los que permiten hacer análisis como el que estamos viendo hoy día. Y si a eso le sumamos la experiencia de gobernar, ¿no? Los alcaldes y alcaldesas todos los días tenemos que construir no solamente mayoría en nuestro consejo municipal, tenemos que construir coaliciones, ¿no? Porque a propósito de que solos no podemos, la alianza público-privada, el convocar a la sociedad civil, por cierto, la comunidad organizada, nuestras respectivas comunas, es una cuestión con la que nos enfrentamos todos los días. Entonces, para quienes no han gobernado, ¿no? Esta idea de casi como que renunciar a los principios, que hacer concesiones inaceptables o que no exponerse a transar principios, ¿no? Cuando nosotros sabemos que lo que cambia la vida de la gente no son los puros principios, son más bien las acciones que muchas veces suponen, por cierto, no traicionar lo que uno cree, pero sí ceder respecto de posturas que pueden hacer posible movernos en la dirección que queremos, pensando en que nosotros avanzamos hacia un horizonte y no necesariamente hacia acciones cotidianas. Y le sumamos como último cachito de esto, ¿no? Que en 4 años en los periodos de la gestión pública no son nada y por lo tanto entendemos muy bien que para la gran mayoría de nosotros digo que estamos en cargo de elección popular, los periodos en los que gobernamos quedan cortos para ejecutar los proyectos que hemos trabajado, ¿no? Durante años. Yo diría que todo eso configura un escenario que hace que haya una validación muy grande de la voz de dos alcaldes, además, como Jaime y como Tomás, que además no queda ninguna duda, ¿no? Tomás es un personaje público extremadamente conocido. Es muy impresionante para nosotros ver cómo cuando él ingresa en la discusión, cambia también la forma en que los medios, la gente nos cubre. Eso lo vimos con mucha claridad con la discusión de las contribuciones, ¿no? Tomás dio un paso al frente en la materia de contribuciones y eso inmediatamente nos permitió alzar la voz y llegar a lugares donde no estábamos llegando. Por lo tanto, en buena hora que personajes de esa relevancia asuman un rol en el debate público y yo diría que esto se analiza, por cierto, desde múltiples perspectivas, pero a mí me parece también bien notable, ¿no? Desde dónde vienen las voces contradictorias, incluida la carta mencionada de otros alcaldes, que yo no la entendí mucho, pero... Un panelista de nuestro programa, de hecho. Pero se nota digámoslo, el alcalde Agustín Iglesias y Sebastián Sichel. Sí, claro. Se nota cuando hay esto es como... deja que los perros ladren, Sancho, ¿no? Es señal de que avanzamos. Me parece que algo de eso hay acá también, y lo digo no por Sebastián y por Agustín solamente, lo digo principalmente por sectores un poquito más en la periferia, ¿no? Del arco político que efectivamente quedan fuera de ese debate, ¿no? Porque lo que buscan es imponer principios y no acciones, y eso precisamente está lejos de la idea de gobernar. Ya, pero esperemos un poco, Karina. ¿Tú pensás que hubo un efecto secundario de parte de Belolio para hacer pelear al Frente Amplio, no? Pero no era una agenda oculta. Un efecto no. Y lo habla así como que nadie nos estuviese escuchando. O sea, uno, yo creo que a propósito de lo que decía al inicio Claudio, a veces se han generado como, no quiero decir tensiones porque no lo son, pero sí como
algunas diferencias entre lo que hacemos los alcaldes y lo que hacen los parlamentarios. O sea, a propósito de eso. Y yo quiero decir que ninguno es mejor que el otro, sino que simplemente tenemos roles distintos. Es como esto que ya los alcaldes conocen la realidad y el resto ninguno. No, eso no es así. Evidentemente que hay parlamentarios que están mucho en sus distritos, que conocen la realidad y que están con los pies en la calle, digamos, pero son roles distintos. Y yo creo que el Congreso le pasa mucho de estar encerrado estos 3 días full. El Congreso ni siquiera tiene luz, digamos, o sea, luz natural, sino que es de verdad encerrado, Es una o sea, cueva. y peleando y con la prensa ahí, y el que tira la cuña más fuerte se hace conocido. Entonces, efectivamente, yo creo que como esa lógica le ha hecho daño a la discusión democrática. Y claro, los alcaldes estamos, la verdad, todo el día recibiendo problemas, tratando de gestionar, solucionar la vida de las personas y administrando además el municipio. Que lo que yo creo que se valora a propósito de la carta de los 2 alcaldes es que ponen el énfasis en tratar de mirar estas como temas grandes que hace rato que no hay consensos en Chile y que nos hemos ido polarizando además, o sea, ya desde las 2 convenciones, desde el propio gobierno hoy día. Entonces, efectivamente, las discusiones de fondo se han ido polarizando. Y obviamente que abre discusiones. Yo creo que abre discusiones interesantes en la izquierda. Yo vi algunas cuñas de algunas personas del Frente Amplio y yo lamento harto porque creo que el alcalde Bodanovich abrió una buena discusión. Pero ayer estuve en un seminario o ayer o antes de ayer con el alcalde Joel y también marcó un punto distinto, Olmos de la Cisterna, desde la izquierda, digamos, y también en la derecha. Pero independiente de esas voces, que está bien, ¿no? Esto es política, entonces obviamente no todos pensamos igual. Yo creo que es interesante la discusión que se abre de fondo, que es cómo dejamos estas rencillas de lado. A propósito, aquí llegó el alcalde Belolio. Atrasado. A quien estaban pelando. Puras flores hasta ahora. No, puras flores. Belolio conocido. Pero bueno, yo creo que como sacar estas rencillas de lado, y aparte la propia carta parte diciendo desde veredas distintas, desde posiciones políticas distintas, planteamos de que hay temas comunes que tenemos que tratar de ponernos de acuerdo o mirar en el horizonte, por el amor a Chile, digamos, cómo podemos avanzar. Te estaban esperando, Jaime, yo te defendí. Contribuyó. Te escuché. Contribuyó, Aldo. Yo me sentí feliz de no haber sido la última en llegar. Pero Sí, es lo la- siento. No, es que cuando lo que pasa es vi que esta solo a semana Claudio me dije, toca turno, entonces me demoro más. Lo siento. Turno escolar. Sí, turno escolar. Es la carta más comentada de los últimos tiempos en el ambiente político chileno y por lo tanto a mí desde que la leí me quedó una reflexión. ¿Cómo diantres la escribieron? Iban borroneando, se ponían de acuerdo, le hicieron presencialmente, No se fue mandaban presencialmente. borradores. Yo diría que esto fue como por acumulación, es decir, nos habíamos topado así como con Claudio y con la Karina en muchos foros, presentaciones, entonces uno va escuchando lo que el otro dice en distintas presentaciones. Y después de la aprobación de la mega reforma, algo mencionaban aquí los alcaldes, se tensionó mucho, yo creo que hubo culpas compartidas, para ser franco, fue Tomás el que me escribió y me dijo, oye, he estado pensando en que compartimos este diagnóstico de que Chile no se puede resetear cada 4 años, de que hay ciertas materias que exceden obviamente esos tiempos y son las personas las que quedan como esperando, ¿no? Sin que haya una buena solución. Me dijo, ¿te tincaría escribir algo juntos? Yo dije, sí. Entonces me dijo, mira, pensé en esto. Y me mandó 6 puntos. Y a partir de eso era justo, creo que era como viernes. Entonces le dije, ya, yo lo trabajo el fin de semana. Y me inspiré el fin de semana, escribí y le propuse que hiciéramos 2 documentos, digamos, uno tipo columna más corta, y por tanto que tiene que ser 3.500 caracteres, y otro un poquito más extenso, para que desarrollara los distintos puntos, y le propuse que hiciéramos un 7º, digamos. Y ahí nos fuimos ida y vuelta como unas 3 veces, hasta que concordamos, y fuimos a pedir el espacio y avisamos respectivamente a nuestros sectores. Mira, yo avisé, obviamente yo le dije al presidente de mi partido, a los otros que son como generacionalmente con quienes he hecho también política en los últimos tiempos, algunos parlamentarios, senadores, diputados. También porque me parecía que no tenían que sorprenderse el día domingo abriendo el diario y diciendo, oye, ¿cómo? ¿Qué es esto? Y también lo hice después con otros alcaldes de mi sector, así que... Pero te dolió el fuego, amigo, ¿no?
Es que yo no creo que sea fuego amigo, yo creo que hay una lógica que se trata de poner como si fuera distinto a esta idea de, como se mencionaba, como una democracia de resultados, pero para que hayan resultados tiene que haber un acuerdo previo, si no es imposible, digamos. O sea, si tú quieres conseguir la resolución de algo que es de largo plazo, necesitas por definición ponerte de acuerdo. Entonces, no veo ningún caso que sea una cuestión contradictoria. Jamás hemos dicho por de pronto de que esto solamente son palabras. Justamente lo que queremos es que no sean solo palabras, que se concretice. Es un marcado de cancha en el cual adentro de la cancha vamos a seguir compitiendo, que es lo que estaba diciendo la Karina. Partimos así, ¿no? El título de la canción es una invitación desde veredas distintas. O sea, somos de coaliciones distintas, vamos a seguir compitiendo. La pregunta es si es que hay ciertas materias en las cuales no podemos solos. Yo creo que sí. Hay algunas en que no podemos solos. Segundo, en que vale la pena intentar llegar a un acuerdo que se extienda a muchos años plazo. Yo creo que sí, vale la pena. Y de ahí que ocupamos esta figura, este proverbio, y como tal, obviamente uno no sabe ni quién lo dijo, ni exactamente si se dijo así o no, que es plantar árboles de cuya sombra no vamos a nosotros disfrutar. Es decir, estamos pensando en 30 años más, en una generación que va más allá que nosotros. Y justamente lo que queremos es dar esa certeza. Fíjate, desde el mundo de la derecha, claro, algunos dicen, oye, esta es una cuestión media buenista, que como, que el Frente Amplio. Digo, mira, hay ciertas materias que para todos nosotros son claves. Se habla de crecimiento económico. Bueno, el crecimiento económico, por definición, no es un año plazo, o sea, es largo plazo. Segundo, instituciones sólidas que permitan que esas inversiones tengan sentido, la productividad y otro. Bueno, también eso requiere un largo plazo. Y yo creo que un ejemplo como reciente fue lo que pasó con pensiones. Se discutió durante 15 años, se hicieron distintas propuestas y se termina concordando una que no era la perfecta para nadie, pero era una buena propuesta que intenta mejorar en el mediano y largo plazo la situación de las personas pensionadas. Obviamente que eso generó crítica, esto también ha generado crítica de ambos sectores más extremos, y bueno, eso es parte de salir a jugar a la cancha. Claudio, Karina, yo no puedo dejar de olvidar que en medio del estallido fueron los alcaldes los que salieron de alguna manera a abrir el camino de la revisión constitucional. Fue el trabajo de los alcaldes en aquella oportunidad el que permitió que encontráramos un camino más o menos llano, que luego encontró expresión política en aquella reunión de la moneda. A la larga, el concepto de buenismo cayó una vez más sobre quienes buscaron ese camino, o sea, quienes abrieron esa senda. Cuando hablamos de buenismo, ¿ustedes sienten que hay una mirada, no quiero decir despreciativa, pero una mirada más torva con respecto al trabajo de los alcaldes cuando se involucran derechamente en la política contingente, ¿no? Yo no diría que ese concepto le aplica a los alcaldes. Es un concepto que más bien lo que busca es castigar el acuerdo en términos más globales, porque eso ha sido utilizado en otros momentos también donde han habido intentos de acercar posiciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el presidente Piñera, esto era antes del estallido, ¿no? Cuando estaba asumiendo su periodo presidencial, el segundo, y convoca un gran acuerdo por la infancia. Me acuerdo el entonces diputado Boric, gran y férreo opositor al presidente Piñera, ¿no? Y él accede a sentarse en ese consejo que convoca el presidente Piñera, y me acuerdo la virulencia de las críticas que recibió, entre otras de un buenismo frente a un tema, ¿cierto?, al que estaba convocando el presidente, ir a sentarse a esa mesa como si estuviese con eso validando todas las políticas que eran propuestas por el presidente Piñera y su gobierno en ese momento. A mí me parece que esa crítica del buenismo más bien apunta a eso, ¿no? Apunta a una supuesta defensa de convicciones, a una idea de que quienes están acercando posiciones están transando cosas que son fundamentales, y yo por lo tanto la arrebato no solo como alcalde, ¿no? En el tiempo, ese acuerdo constitucional que planteas tú, Aldo, de los alcaldes, me acuerdo que asumió un costo bien alto el hoy delegado presidencial, en ese momento presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Puente Alto, Germán Codina, ¿no? Que fue quien desde la derecha accede a este planteamiento transversal de que a lo mejor era importante abrirse a un cambio constitucional, y eso le trajo costos importantes a él y a varios otros alcaldes de derecha que defendieron esa idea en ese momento. Pero al final de cuentas a mí me parece que esos son los momentos tal vez que abren puertas para transformaciones o cambios o procesos que son importantes y necesarios. Y de nuevo,
acá no hay una renuncia. Pues imagínate que, si yo lo pienso desde la perspectiva de Tomás, ¿no? Yo no veo una renuncia, ¿no?, a plantearse desde la oposición al actual gobierno, a plantear que hay líneas rojas que creemos que no se pueden cruzar. Me imagino que hablaremos después de lo que está pasando en seguridad, ¿cierto?, y otros temas más. Si esto, por otro lado, supusiera dejar de criticar aquello que no me parece o callar la voz, ¿no?, frente a las cuestiones que estoy en desacuerdo, bueno, por cierto que me parecería criticable, pero no es el caso. Por lo que estamos diciendo es, tal como decía Jaime, desde veredas distintas hay una voluntad de ponerse de acuerdo, porque entendemos que hay un pueblo, nuestra comunidad, los vecinos y vecinas de nuestras comunas que lo necesitan, y me parece que eso enaltece la acción política. Y la crítica es parte de la política, por lo tanto yo la tomo como eso, ¿no? Y me parece que podemos argumentarla, rebatirla y construir incluso con aquellos que hoy día pueden pararse desde una mirada distinta. Karina del Pino. Sí, bueno, lo decía el Claudio, yo creo que el rol que tuvo, Claudio además estaba en esa época, era tu primer periodo, pero no dijo nada, como que omitió que había estado en esas conversaciones, fue como un comentarista de afuera. Me acuerdo que lo vi. Sí, pues estuvimos ahí. Sí, bueno, Claudio lleva 10 años siendo alcalde. Que se notan. Sí. ¿Qué dijimos del bullying cuando empezó el programa? Y sobre todo con el ausente. Tiene mucha experiencia, estoy Oye, diciendo yo he eso, dicho varias veces que cuando Claudio era presidente de la FEUC, yo era presidenta del Liceo 1. Está la diferencia. Así es que yo salí más chico del colegio. Digo, pero ya le estoy equiparando en las canas. No, lo primero es que efectivamente creo que fue un momento probablemente muy difícil para el presidente de la asociación, parte además de su propio color político el gobierno, pero creo que los alcaldes y las municipalidades tomaron un rol muy relevante en medio del estallido, después bueno, con el proceso constituyente y con la pandemia. Y ya desde hace un tiempo en Chile se viene valorando, creo que más también el rol de los alcaldes y alcaldesas. Como yo, bueno, llevo muchos años militando en el PS y además me ha tocado estar muchas veces en su directiva, creo que siempre se ha considerado como importante, obviamente, el rol de los alcaldes, pero lamentablemente muchas veces los partidos también enfocan más bien su atención en los parlamentarios. Y yo creo que ya desde hace un tiempo que los alcaldes y alcaldesas también ocupan un rol en la política y en los partidos también creo que hoy día se expresa de esa forma. Yo creo que además levantaron buenos temas en su minuto y de manera transversal. Lo que sí yo creo que las diferencias son importantes en la política. O sea, yo creo que esto no es como buenismo y que todos pensamos igual y que los alcaldes somos súper transversales y no nos peleamos nunca. Porque como lo decía Jaime, nos peleamos en la mega reforma, tuvimos una diferencia bien profunda. Yo lamento harto las descalificaciones que hubo en esa discusión, pero independiente, dejando de lado esas descalificaciones, efectivamente hay temas que nosotros pensamos distintos y eso está bien. Yo creo que no hay que como dramatizar de que uno piense distinto. Yo comentaba la carta aparte diciendo nos paramos de veredas distintas, pertenecemos a mundos políticos distintos, pero efectivamente hay temas que uno se puede poner de acuerdo, como en su minuto el proceso constituyente y como ahora lo han planteado el alcalde Belolio y Tomás. Ahora sí quiero relevar a propósito del presidente Boric, que además él firma el acuerdo del 15 de noviembre, que a veces se olvida, y eso tuvo un costo político en su sector, pero además yo creo que lo constituyó como candidato presidencial. O sea, yo creo que tuvo ambas. Yo creo que haberse sentado ese día fue una decisión difícil, hizo política, tuvo un costo político, pero además yo creo que en la mirada más larga, digamos, mediana y larga, lo constituyó como un actor político relevante. Y yo creo que esas son las decisiones difíciles que a veces hay que tomar, que obviamente generan un ruido, pero evidentemente creo que hoy día además, lo decía el informe del PNUD hace un par de años cuando salió en Chile, las personas hoy día valoran de que efectivamente se concuerden algunos temas importantes, o sea, se lleguen a acuerdos y prefieren largos, o sea, procesos y cambios profundos, pero que sean sostenibles en el tiempo. Y yo creo que hoy día en Chile hay un ambiente de desgano muchas veces, de queja, de problemas profundos que tiene Chile que no se han resuelto, principalmente, creo yo, producto de la desigualdad, y que por lo tanto hay al menos algunos mínimos que debiéramos ponernos de acuerdo y otros que las legítimas diferencias se deben zanjar en los lugares donde se zanja, que el Congreso y la Presidencia de la República, etcétera. Pero creo que abrió un buen debate, una buena discusión, y los alcaldes y alcaldesas hace tiempo ya que están poniendo temas que son relevantes para la ciudadanía. Mira, yo diría que
un problema que tiene la política no solo en Chile, sino que en el mundo, es que tensiona la democracia liberal la lógica de la inmediatez. Porque si tú requieres dar solución instantánea a los temas, hay cosas como que las personas sienten que estorban, entre ellas debatir, ¿no? Sentarse a reflexionar acerca de cuáles son las potenciales soluciones. Entonces, eso obviamente que tensiona la democracia liberal actualmente. Porque la democracia requiere cierta paciencia y por tanto uno tiene que dar estas como obras de confianza para que la gente te confíe y te diga, ok, está bien. Entonces cuando uno lo ve en una abstracción, y la abstracción a veces puede ser el país, la abstracción puede ser lo nacional, lo regional, es súper distinto cuando se plantea desde la lógica del barrio, de la calle. Por eso es que hay una mayor disposición a la colaboración desde el mundo de los alcaldes, porque nos toca ver lo cotidiano, y lo cotidiano saca esta sobreideologización. No es que la elimine, no es que deje de haber esta lógica. Existe, pero se ve mucho más claramente el que la democracia no es que dejemos de pertenecer a tribus distintas, es que nos pongamos de acuerdo de manera racional en que tengamos un horizonte común. Entonces, una de las cosas que ponemos acá es que el Chile no tiene un problema de convicciones, no es que haya distintas ideas, que cada uno esté convencido de cómo se alcanza el bien común, sino que es un problema de plazo. Si el plazo es el inmediato, la lógica es más bien la confrontación. Si el plazo es más largo, entonces estamos más disponibles a que haya colaboración. Por eso elegimos estos temas, ¿no? Que no son excluyentes. Pueden haber otros, pueden ser menos, pueden ser más. Y no es una invitación a dejar de lado tus propias convicciones o a renunciar a ellas, sino que es, dadas esas convicciones, dadas esas diferencias, ¿somos capaces de encuadrar algún grupo de estas materias, sí o no? Yo creo que la respuesta es sí. Por supuesto que han habido críticas, pero hemos recibido más bien una avalancha de buena onda y de disposición a trabajar de entidades súper distintas, desde universidades, ONG, sociedad civil, personas naturales, la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, de partidos distintos, ex parlamentarios y otros que te dicen, oh, qué bueno. Y quizás si uno tratara como de reducir la cantidad de comentarios que hemos recibido, en una palabra, lo que más se repite es esperanza. Y yo creo que es notable que así sea. Esperamos no defraudar esa misma esperanza. Entonces ahora es lo que viene, ¿no? Que es tomar estas distintas ofertas que se han hecho y tratar de encauzarlas. Entonces, por ejemplo, la próxima semana nos vamos a juntar con el rector de la Universidad Católica y la rectora de la Universidad de Chile. Hay otras universidades que también han dicho nosotros queremos ser facilitadores de ciertas conversaciones y esto es algo que nos excede completamente a ambos, digamos. O sea, no pretendemos tener un control, digamos, de cada una de las cosas que pasen allí porque sería absurdo. Justamente la idea era que se produjera esta conversación, se está haciendo, es una invitación que sigue abierta y nos parece muy bien que así siga. Ya, desgraciadamente lo que viene para nosotros en el segundo bloque es la discusión sobre el tema de seguridad. Agradecemos tener a 3 alcaldes hoy día, a Renca, Quinta Normal y a Providencia, porque es un tema que hasta ahora más nos divide que nos une en la discusión. Así nos encantaría saber la opinión de ustedes 3, pese a que Jaime ya disparó a ese respecto. Sí, ha estado citado también por esa respuesta. Como decíamos, el tema que ha ocupado el debate en las últimas semanas ha sido el proyecto de seguridad del gobierno, la reforma constitucional, además que plantea. Nos encanta porque la seguridad parte por las comunas y parte obviamente por los alcaldes. Y queríamos saber su opinión de cómo se ha dado este debate y cómo se han dado las medidas que está proponiendo el gobierno. Parte contigo, Claudio Castro. Sí, mira, hemos analizado largamente seguridad, ¿no? Durante casi todo el primer semestre lo que al menos yo criticaba, ¿no? Era la inexistencia de un plan frente a la centralidad que tuvo el debate de seguridad en la campaña. Yo diría una de las cosas que hizo ganar al presidente Kast esa campaña fue precisamente su promesa muy contundente de que había una cuenta regresiva para el crimen en nuestro país. Sin embargo, toda la primera parte del gobierno se la llevó la agenda económica, ¿no? Que con todos los avatares que discutimos también en su momento, finalmente termina aprobando la mega reforma. Y bueno, cambio de ministra entre medio, ¿cierto? Asume el ministro Arrau. Yo diría que el ingreso de esta reforma, que entre otras cosas tiene esta reforma constitucional, la forma en que ha despertado reacciones negativas, ¿no? Incluso desde sectores de la derecha. Acá se unió el presidente Boric con Johannes Kaiser criticando esta reforma. A mí me parece que da cuenta por distintas de nuevo, razones, digamos. Claro, pero da cuenta de nuevo de una
al final de una estrategia o de un tema que no ha tenido una estrategia acorde a la importancia que esto tuvo para ganar la elección. Y eso es lamentable, ¿no? Y si ahora lo llevo para tratar de conectarlo además con la experiencia de alcalde. Fíjate que ayer estábamos inaugurando un fondo del Banco de Ideas para Renca, ¿no? Que es un fondo concursable que nosotros tenemos en un barrio muy complejo, donde existe control territorial, a tal punto que nosotros desde la municipalidad hemos votado 2 casas vinculadas a bandas de narcotráfico. Esto eran a las 10:30 de la mañana y tuvo que llegar Carabineros porque estábamos rodeados de soldados del narco que estaban intimidándonos y a nosotros íbamos a esa actividad y nos íbamos después, pero ahí hay una comunidad que se queda siempre, ¿no? Y la idea que impera desde hace años en esa comunidad, en ese barrio, por lo tanto no es una responsabilidad de este gobierno, ¿no? Quiero dejarlo claro también, es que existen bandas organizadas que ejercen ese control territorial. Mi punto es que para enfrentar esas bandas no se necesita esta reforma constitucional, ¿no? Esto lo conversamos con el ministro Aragua, todo esto que estuvo en Renca y pudimos recorrer parte de nuestra comuna hablando precisamente sobre esto. Lo que nosotros esperamos desde el mundo local es que el gobierno articule instituciones que permitan hacer más efectivo el enfrentamiento a esas bandas que son ultra conocidas. O sea, yo sé quiénes son, los vecinos saben quiénes son, sabemos cuáles son las casas que ocupan, sabemos las armas y los lugares donde acopian sus elementos, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que acá además estamos en una discusión que no es efectiva nomás para efectos de enfrentar al menos ese tipo de crimen organizado, y eso hace que estemos en un debate inconducente desde mi punto de vista. O sea, el gobierno podría haberlo hecho distinto, con una batería de reformas mucho más eficientes para enfrentar el delito, que existe, que es una realidad, que es la preocupación número 1 de la comunidad en todo Chile, y sin embargo estamos enredados en una discusión constitucional que yo creo que no nos está conduciendo a nada, y para mí eso es improvisación, ¿no? Podría haber sido distinto. Incluso, yo acá no estoy criticando la mano dura, no estoy criticando lo que ha planteado el gobierno como énfasis. Es una estrategia que a varios meses después de asumir el gobierno me parece que muestra todavía ámbitos de improvisación. Karina Delfino. Sí. Bueno, primero en lo más macro, yo creo que esta reforma no resuelve el problema real de las personas. O sea, yo creo que no se hace cargo de lo que está pasando en nuestros barrios, lo retrataba muy bien el alcalde Castro, pero efectivamente creo que esta reforma, y como se ha puesto el título, y lo considero así también, es una reforma iliberal, que se ha puesto de moda además el término, a propósito de que es la primera reforma que efectivamente podría constituir al gobierno como un gobierno iliberal. ¿Y de qué se trata el gobierno iliberal? Es que llegando al poder, digamos, de manera democrática, en el ejercicio del poder se comienzan a socavar ciertas libertades. Yo creo que este estado de excepción finalmente genera un problema bien de fondo, porque lo que hace finalmente es suspender ciertas libertades personales, como por ejemplo el propio espionaje por parte del presidente de la República, claro, por una parte a bandas criminales, pero por otro lado también pudiese derivar en, por ejemplo, periodistas o líderes de la oposición. Entonces, efectivamente creo que esto, y lo pone muy bien y lo retrata muy bien la columna de Fontaine y de Couso durante el fin de semana, podría derivar, lo dicen ellos, estoy solamente citando, en una dictadura constitucional, porque efectivamente no se hace cargo del problema de fondo y más bien deriva en una disputa política que yo creo que escapa de la promesa de seguridad que hizo este gobierno y por la cual las personas concurrieron en su votación. Dicho eso, yo creo que lo que las personas quieren son cosas más complejas de resolver, pero también más simples. O sea, lo que quieren las personas son más policías, más patrullaje preventivo, ver más presencia policial, la recuperación de espacios públicos, que obviamente las personas que cometan condenas las cumplan efectivamente. Y creo que en esto también el gobierno tiene que tener un aprendizaje respecto a lo que pasó en el gobierno anterior. En el gobierno anterior se aprobó una batería de más de 60 leyes en materia de seguridad. La aguja en algunas materias cambió, pero en general continúa siendo el principal problema de los vecinos y vecinas la problemática de seguridad. Entonces lo que yo diría es que el debate debiera estar enfocado, y en esto yo creo que es bien transversal, en cómo finalmente hacemos de nuestros barrios más seguros. Yo creo que en eso es poniendo el énfasis primero en la distribución policial. Yo creo que acá tenemos que volver a poner en debate cómo se distribuyen hoy día las policías, cuántos carabineros hay por comuna. En muchas de las comunas nuestras ya tenemos más patrulleros que carabineros, o sea, más inspectores de seguridad municipales que carabineros a disposición. Y un debate más de fondo que yo creo que nunca está de más respecto a la reinserción, rehabilitación de droga, empleo, que además creo que allí coartar estas disposiciones en materia de salud, la ministra ha sido bien clara, digamos, respecto
respecto a las personas que están cumpliendo condena o que cumplieron condena, tampoco es la vía. Hoy día tenemos un problema de droga, la disputa territorial es por temas de droga, tienen derivadas de armas, tenemos que fortalecer la inteligencia policial y la verdad es que además no se entiende mucho que el gobierno esté proponiendo una reforma constitucional sin abordar el secreto bancario. Tuvimos hace poco el caso del Banco Santander y cómo operaba el Tren de Aragua, entonces no se entiende mucho de que no se abra el secreto bancario. Y por otro lado, que además estemos pendientes con el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, porque se está tramitando una ley corta para subsanar algunos problemas que hubo respecto a la Ley de Seguridad Municipal, pero el reglamento todavía el gobierno no lo ha promovido. Entonces creo que es importante que nos hagamos cargo de los problemas reales de las personas. Hoy día la seguridad es el principal problema de las personas. Yo creo que hay buenos ejemplos en cada una de nuestras comunas. Nosotros recuperamos un barrio que era muy marginal, peligroso, lo recuperamos con espacios públicos, o sea, pusimos una cancha, abrimos una biblioteca que hoy día es un lugar seguro para los niños, sacamos a las personas en situación de calle, pero evidentemente que si toda esa recuperación de espacios públicos no va de la mano con que las personas que están cometiendo delitos en los barrios, principalmente están traficando droga y son soldados, no se van presos, no cumplen condena y además se genera un programa de verdad de rehabilitación de droga y de reinserción, no tiene sentido. O sea, tienen que conversar las dos. Tenemos que ir recuperando espacios públicos y por otro lado yo diría fortalecer la inteligencia policial que permita desbaratar a estas bandas. Y solamente para terminar, ya hay harto dato disponible respecto a lo que pasa con los niños, niñas, jóvenes e infancia. Hay que meterse en ese tema, o sea, hay que meterse en los niños que son hijos de personas que están privadas de libertad. Ya hay datos respecto a las personas que hoy día crecen en hogares protegidos, que finalmente los hijos de esas personas tienden también a estar en hogares protegidos del Estado, digamos, y lamentablemente muchas veces sus vidas tampoco tienen grandes expectativas y precisamente porque el Estado llega tarde. Entonces nos lamentamos cada vez que existe un caso que es bullicioso respecto a un niño o un joven que comete un delito violento, pero hoy día no hacemos nada. Entonces yo creo que la discusión debiera estar centrada en niñeces, en juventudes, en recuperación de espacios públicos, en fortalecer la inteligencia policial, en abrir el secreto bancario y no en esta discusión constitucional que en el fondo tiene una deriva, creo que acertada desde el punto de vista de la política, de cómo se van coartando libertades a propósito de esta reforma constitucional. Entonces, yo esperaría, la verdad, que el gobierno retire esta reforma, que haga un trabajo prelegislativo, que escuche no solamente a nuestro sector, sino que al sector político del cual representa, que es la derecha, porque también desde la derecha han existido voces muy críticas y creo que está bien que se pongan esas voces críticas porque esta es una materia muy relevante. Uh-huh. Jaime Belolio. A ver, yo me enmarco ideológicamente dentro del liberalismo clásico. Eso quiere decir que yo creo una democracia liberal con separación de poderes, en donde hay una primacía de la persona, la defensa de su dignidad humana, de su libertad, y por tanto la dignidad y la no afectación a terceros, digamos, es justamente en el ámbito de la dignidad humana y en la búsqueda de una justicia. ¿Por qué digo ese principio? Porque yo soy una persona de derecha que creo que el Estado tiene que tener límites, y hartos controles. Y por lo mismo creo que tiene que existir la excepcionalidad. Es decir, que puedes poner un estado de excepción cuando hay circunstancias que así lo ameriten. Sin embargo, cuando existe ese estado de excepción, tienen que haber contrapesos, de forma que no se ocupe ella como un abuso frente a la ciudadanía. Pues nosotros hoy día tenemos estados de excepción. La Araucanía lleva 1.500 días en estado de excepción, que significa que están las fuerzas militares, que tú puedes poner un toque de queda, y etcétera. Segunda cosa, hoy día el crimen organizado requiere para su combate herramientas que no tenemos disponibles o no con la fuerza que necesitamos. El crimen organizado, tal como decían los dos alcaldes, no es algo lejano, es algo que territorialmente son totalitarios, quieren capturarlo todo, desde la circulación hasta los negocios, hasta todo. Todo lo que pasa ahí, ellos quieren cooptar y quieren ser el Estado en ese lugar. Y por tanto necesitas una fuerza suficientemente fuerte como para hacerlo. De esas dos cosas no se puede desprender que cualquier solución entonces sea buena o que sea válida. Cuando uno hace una reforma constitucional, tiene que pensar que no solamente la va a ocupar uno, sino que la van a ocupar otras personas en las cuales tú no confías en su criterio ni otro, porque abres un portal que puede llevarte a una dimensión desconocida, que lamentablemente en Latinoamérica es relativamente conocida, porque a partir de los estados de excepción es que algunos abusan de algunas cláusulas del estado de excepción para no devolver el país a su estado no de excepción.
Por tanto, hacer una reforma que te dice que 120 días primero, prorrogables por otros 120 días después, 240, sin el control del Congreso político, como es el día del estado de excepción, y reduciendo la capacidad del control jurisdiccional, me parece que no está bien. En ninguna parte, en manos de este gobierno o de cualquier otro. No me parece adecuado, creo que es un error grave, porque abre un portal a algo que en manos de Janet Jara, si hubiese ganado, estaríamos todos diciendo bajo ninguna circunstancia estamos disponibles a hacerlo. Entonces yo le pido eso a la gente de derecha que lo piense también desde esa perspectiva. Y hay otro aspecto que es que ya tuvimos 2 reformas constitucionales en donde esta idea de que simplemente cambiar la Constitución es lo que va a hacer que las cosas pasen, sabemos que no es verdad, ¿no? Hay que ejecutarla, hay que coordinar, hay que tener inteligencia policial, hay que ir a recuperar el espacio público. Probablemente sí hay que discutir más sobre las reglas de uso de fuerza, lo que significa combatir al crimen organizado que tiene otro poder, por definición, de inteligencia y también de armas. Lo del secreto bancario, hoy día ya se puede levantar el secreto bancario, se demora 24 horas, así que yo no creo que ese sea un tema en concreto, salvo fortalecer la UAF y otras más, que haya una vigilancia en la ruta del dinero, eso está súper bien. El gobierno creo que tiene una agenda grande en materia legislativa, tenía muchas materias distintas que estaba mirando, y sin embargo fue a patear un penal sin arquero y la tiró para afuera. Pero además la tiró para afuera con querer, digamos, porque esto no es algo forzado, digamos, no es que lo hayan empujado a hacerlo. Entonces, me parece que fue un error. De ahí, yo sé que me han criticado por decir esto, pero yo creo que es mejor que el gobierno se ponga rojo de una vez y diga, ¿sabe qué? Esta reforma así, tal como está, no se va a aprobar. De hecho, ya se ha abierto a que hayan modificaciones muy sustantivas. Y por tanto, creo que legislativamente sería casi mejor sacarla y meter, 2 días después otra de nuevo y decir, con esta sí nos quedamos. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a ocurrir es que en el Congreso todo el rato la discusión va a ser ¿por qué ustedes propusieron esto? En vez de haber propuesto otra cosa. Aun cuando eso no se vaya a aprobar, digamos. Porque está claro, ya el propio presidente de Republicanos dijo, no, hay que modificar sustantivamente esto, ¿no? Bueno, se va a modificar, hagamos la pega bien en la reforma constitucional. Hay otras materias que tomó el gobierno desde propuestas de la Cámara de Diputados y el Senado, en términos de flagrancia, de separación, digamos, de los presos. Todo eso me parece que está muy bien. Esa discusión es súper sensata. Pero en esto me parece que se pasaron muchos más pueblos de lo que se debían. No entiendo bien esa estrategia porque al final fue como un boomerang, digamos, y que pegó en la cara. Nos queda un minuto. Habitualmente en el debate se dice son los mismos alcaldes los que están pidiendo la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad. ¿Cuál es la posición tuya, Karina, a ese respecto? Sí, yo creo que tiene que ser acotada y con supervigilancia policial de la Fuerza hoy día de Orden y Seguridad, que es Carabinero. Al menos un grupo de alcalde y alcaldesa lo hemos pensado más bien en infraestructura crítica, principalmente pública, o sea, metros, en algunos lugares, hospitales, que lo han manifestado algunos alcaldes y alcaldesas. Sin embargo, creo que ninguna posibilidad de tener control público, porque eso, ni tampoco de seguridad, digamos, porque no tienen formación para eso, ni tampoco que estén los militares en nuestros barrios. O sea, yo creo que eso es una tarea policial de la PDI, de Carabineros. La vía es fortalecer a Carabineros y la PDI, y si hay una función tiene que ser complementaria y principalmente para algunos lugares críticos. ¿Y tú, Jaime, en qué lado estás? A ver, yo comparto la mirada de que tiene que ser para infraestructura crítica. Las fuerzas militares no están preparadas para orden público. Lo que sí ocurre es que necesitamos más carabineros presentes en los operativos. Obviamente hay ciertas situaciones en las cuales los patrulleros, digamos, de seguridad de los municipios no pueden actuar. Y estamos gastando demasiado tiempo en carabineros que tienen que ir a hacer contratación de lesiones, que tienen que estar esperando afuera de los consultorios o afuera de los hospitales. Esa es una pega que es más administrativa, al revés. Eso se debería cambiar, ¿no? Y carabineros persiguiendo a los criminales. Entonces, hoy día creo que no están, además, todas las certezas para las Fuerzas Armadas para que ellos puedan participar más en lo territorial urbano, llamémoslo así. Salvo en ciertas situaciones de infraestructura crítica que puede dejar más libre a que Carabineros haga otro tipo de patrullaje. Entonces, claro, si van a estar en ciertas carreteras, ciertos espacios que tienen que ser custodiados, eso habilita que Carabineros pueda estar haciendo otras cosas. Eso me parece es una cadena que tiene sentido. Pero hoy día creo que es mejor fortalecer la colaboración entre Carabineros y la PDI, lo que pasa con la Fiscalía de Flagrancia,
la investigación criminal y tenemos buena tecnología para poder hacerlo. Entonces yo creo que me marcaría más bien en esa idea. Jaime, por último, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto al fatal atropello que vivió la Municipalidad de Providencia? Así es, encantado. Y una identificación que la Fiscalía acusa que fue errónea de parte de la Municipalidad. ¿Hay versión de aquello, no? A ver, primero la que hace investigación es la Fiscalía, no el municipio. A nosotros nos piden las imágenes de las cámaras, nosotros entregamos la información de las cámaras y quienes hacen las investigaciones son ellos. Entonces no me atribuyo en absoluto, digamos, eso y más bien yo lamento que algunos digan cosas que no son ciertas. Segundo, la razón por la cual se pudo ubicar a la persona que atropelló y se arrancó fue gracias a las cámaras que entregó, la imagen de las cámaras que entregó la Municipalidad de Providencia. No otra razón, digamos. Entonces, y el seguimiento después para saber a qué otra comuna se fue porque vivía en Santiago Centro, eso es algo que no podemos hacer nosotros, digamos, ¿no? Yo no puedo ir a mirar las cámaras de Santiago Centro, ¿no? Eso obviamente solo lo puede hacer la Fiscalía. Y lo que sí ocurrió es que pasaron 2 vehículos casi simultáneamente de la misma marca, mismo color, y uno de ellos fue el que causó el atropello, pero yo no hago investigador, yo no soy investigador, salvo que la Fiscalía me diga que ahora quiere que yo haga la beca de ellos. Si eso es la razón, bueno, ni un problema, pero que me lo digan, pero que no vengan a decir, oye, no, pero es que ustedes nos pasaron mal. Oye, perdón, si quienes hacen, nosotros pasamos todas las imágenes completas, quienes tienen que hacer esa investigación son ellos, pero en lo positivo, alguien que comete un delito en Providencia no va a salir impune, porque tenemos esas imágenes y por tanto, y están custodiadas. Nosotros tenemos más de 1020 cámaras que están en nuestra central de televigilancia, son prueba válida frente a los tribunales y gracias a eso hemos desbaratado, por ejemplo, 52 bandas de crimen organizado. Entonces, en este caso que ha sido más mediático, yo le pediría a la Fiscalía que ellos más bien cumplan su labor en vez de estar echándole la culpa a terceros. Y la razón por la cual esta persona se pudo detener es gracias a la Municipalidad de Providencia, no por otras razones. Jaime Belolio, Claudio Castro, que tuvo que salir aceleradamente a cumplir un trámite de carácter alcaldicio. y que ya conocen ustedes, digamos. Le puede pasar a cualquiera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy día en el panel de País ADN y bueno, muchísimas gracias también por la altura del debate. Esto fue País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.